los porvenir. Seguimos en este segundo ciclo de formación de las hermandades y asociaciones de arciprestazgo. Y esta noche es un placer tener a Miguel Ángel, que ha hecho un gran esfuerzo por venir. Él es el vicario de la parroquia de San José y Santa María, de los Padres Filipenses, aquí en Sevilla Este. Él es profesor también de la Facultad de Teología aquí en Sevilla. Está de enhorabuena porque ha hecho 25 años de sacerdote con poquito. Agradecemos su presencia, que sea su recurso grande. Y sin más, os daremos la palabra a él. Muy bien, muchas gracias, Loli. Pues nada, gracias por la asistencia. Eso es, sí. He puesto porque he estado de médico ayer y hoy y tengo casi enchufado con un chute de sangre, o sea que, bueno, pero no quería faltar y entonces, bueno, pedí disculpas porque es verdad que también he estado un viaje en Roma, que era mi congregación, soy filipense, como ha dicho Loli, y tenía preparado esta semana de que vine el martes, pero con esto de los médicos al final pues se me ha truncado todo el plan que tenía, pero bueno, tiraremos de experiencia. Yo siempre suelo poner un PowerPoint o para ir ayudándonos a seguir la presentación. Y nada, el Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios y de la Sagrada Escritura, el que nos hace recibirla y el que es importante que hable. Entonces esta charla va en línea de formación espiritual, teológica espiritual. La anterior creo que fue más histórica, ¿no? Que hizo Cristina en torno a la pasión del Señor, de tipo más histórico. Esta va a ser más de tipo, pues, ¿no?, de formación teológica, por llamarla así, pero también espiritual. Seguramente cosas que podemos saber, pero que a lo mejor no, o que viene bien siempre recordarla, ¿no?, cuando hablamos de la palabra de Dios. Como se decía en la presentación, bueno, yo soy profesor también de Sagrada Escritura, ¿no?, en la Facultad de Teología, y lo que siempre me atrevo a hablar es de la palabra de Dios, ¿no?, de la Sagrada Escritura, un poquito de estas cuestiones. Y el título que pusimos, ¿no?, fue la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no?, la Sagrada Escritura como fuente de vida y fuente de espiritualidad, fuente de vida y espiritualidad, por ver estas dos dimensiones, un poquito más entender qué es la palabra de Dios y qué es la Sagrada Escritura, ¿no?, que sería una formación más teológica, y luego descubrir que esta palabra, que es la Biblia, pues en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hermandad, pues es fuente de espiritualidad, es alimento, así nos lo presenta la Iglesia. Entonces, ¿por qué este título? ¿No? ¿Por qué este título, la palabra de Dios es viva y es eficaz? Pues eso responde a un texto. Yo voy a estar este ratito siempre leyendo textos y citando textos. Algunas veces los leo, otras veces los cito a memoria, frases que podemos recordar, y así es la misma palabra la que va haciendo la conferencia o la charla, ¿vale? Bueno, pues en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, dice el autor de este libro: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que el título contiene la misma. La palabra de Dios es viva y es eficaz, no es algo que he inventado yo. Y es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios. Todo está al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir. Bueno, pues dice este texto, ¿no? La palabra de Dios, no sé si me muevo. No, sí, tú te mueves. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Estos dos adjetivos. Viva, porque cuando hablamos de la Sagrada Escritura, nosotros hablamos de que está la palabra de Dios, que no es letra muerta, sino que al leerla y al recibirla tiene vida y da vida. Es una palabra viva. Y es eficaz, porque cuando se escucha y se recibe con el corazón atento y bien dispuesto a querer acoger, a querer dialogar,
con quien te habla, que es Dios, el Señor Jesús, con su Espíritu, es eficaz, es decir, va a hacer algo en nosotros, va a provocar algo en nosotros, va a movernos a algo. Y tiene esta fuerza, esta capacidad de penetrar allí donde solamente Dios puede entrar. Por eso este ejemplo tan bonito, ¿no? Esta definición. Es más cortante, la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Una espada que tiene 2 filos, por arriba, por abajo, mientras va entrando, pues va abriendo, ¿no? Va abriendo brecha, hasta que llega allí donde está la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Estas imágenes para decirnos que la palabra entra allí, que es en lo más sagrado de uno mismo, en lo más íntimo, donde está tu vida íntima, tus secretos, lo que te mueve, tus deseos, y por eso tiene la fuerza de cambiar la vida o de impulsarte, de llenarte en lo más hondo de la vida de Dios. No se queda en la piel, no se queda en la superficie. La palabra de Dios da vida, es viva y es eficaz cuando se la coge con el corazón abierto. Dice este bonito. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios, a esta palabra. Nadie puede al final dejar nada oculto a Dios. Cuando uno se abre con la fe a Dios y su palabra entra, pues uno está desnudo, ¿no?, ante Dios, y Dios hace maravillas contigo con su palabra. Bueno, pues de aquí viene este título, ¿no?, que hemos escogido para la conferencia, de este bonito texto de Hebreos 4. El sentir de la charla, pues también tiene que ver con otro texto que es muy ilustrativo, que es de la primera carta de San Pablo a Timoteo, ¿vale? En el capítulo 3 dice este texto, dice así, ¿no? Si hubiese preparado el PowerPoint, todo esto lo tendríamos puesto, pero lo que no puede ser, y nada es imposible, decía el otro. Bueno, pues dice así, ¿no? Es la segunda carta a Timoteo, ¿vale? El capítulo 3, versículo 14. Está diciendo Pablo a Timoteo, colaborador suyo, dice: tú, por tu parte, ¿no?, Timoteo, permanece fiel a aquello que has aprendido y has aceptado de mí, ¿no?, y de la evangelización, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿no?, de los apóstoles, de mi parte también. Y tú sabes que desde la infancia conoces las Sagradas Escrituras. Desde pequeñito ya conoces estas Sagradas Escrituras. Cuando aquí se habla de Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento, todavía no hay nuevo, se está formando en el tiempo de San Pablo, ¿vale? Se está formando el nuevo con la predicación oral, bajo con los escritos, pero cuando se dice en la Biblia las Sagradas Escrituras es siempre el Antiguo Testamento, ¿vale? Las Escrituras judías que Jesús rezaba, que los apóstoles predicaban con ellas, aplicándolos a Jesús, pero siempre el Antiguo Testamento. Pero sirve para el Nuevo, exactamente igual. Dice, sabes que desde chico conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te guiarán a la salvación por medio de la fe en Jesús. Ellas te van a guiar a la salvación. ¿Por qué? Porque toda Escritura ha sido inspirada por Dios. Lo ha escrito los evangelistas, lo ha escrito Isaías, lo ha escrito el salmista, pero ha sido inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha intervenido, lo que se llama la inspiración. El autor que ha escrito ha sido auxiliado, ¿vale?, guiado, iluminado en su mente, en su capacidad de recibir la palabra de Dios, de qué palabras escoger, de cómo componer un texto. Ha sido auxiliado, guiado, capacitado, fortalecido, todo lo que podamos añadir, por el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la inspiración. Toda Escritura ha sido inspirada y por tanto es útil, porque viene de Dios, para enseñar al pueblo, para persuadir, para reprender también, ¿no?, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios alcance la perfección,
y esté preparado para hacer el bien. Esta palabra que es de Dios nos educa, nos enseña, a veces nos reprende, a veces nos empuja, y es Dios el que lo hace con su palabra. Bueno, pues estos dos textos son muy ilustrativos, ¿verdad? Son muy claros para crear este marco de la charla, ¿no? Una palabra viva y eficaz que penetra allí hasta el fondo del corazón, donde se discierne nuestra vida. Y esa palabra que escuchamos está inspirada, no es palabra de Mateo solo, es palabra de Dios por la boca de Mateo, o por la pluma de Mateo, de San Mateo. ¿Entendéis, no? Es palabra humana y palabra divina. Y es Dios, por la enseñanza, por las escrituras de San Mateo, el que nos está educando, nos está exhortando, animando, reprendiendo. ¿Vale? Es Dios el que lo hace. Bueno, con este marco podemos avanzar para llegar un poco al meollo de esta primera parte, como decía, un poquito más teológica. No sé si se han dado cuenta desde el principio, yo estoy utilizando los términos palabra de Dios y Sagrada Escritura, o Escrituras. Y podemos confundirlos, mezclarlos e identificarlos. Yo he dicho, aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es una Biblia, un poquito ya pobre del uso, ¿no? La Biblia hay que gastarla, hay que romperlas, una Biblia bonita en una estantería, pues preciosa, pero hay que tener siempre una Biblia que uno la rompa, la gaste, la escriba, la subraye, aunque luego tengas tu Biblia para leer o para orar, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Es bueno que estén gastadas, ¿no? Que estén gastadas porque es como se ve, ¿no? Nuestro aprecio también por el uso. Este ya está demasiado fabricado, ¿no? Yo estaba diciendo, aunque entonces es la palabra de Dios, pero también es la Sagrada Escritura. Entonces, es muy importante tener claro estos dos conceptos, identificarlos bien para luego comprender qué tenemos cuando abrimos la Biblia. ¿Vale? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Es la Sagrada Escritura? Podemos decir, ¿la Sagrada Escritura es la palabra de Dios? Sí, ¿no? Ambas afirmaciones son correctas. La palabra de Dios es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pero sería una afirmación muy reductiva, muy cortita, ¿no? Sería una afirmación que se quedaría corta, imprecisa. Tenemos que partir del concepto palabra de Dios, para después entender que esa palabra está recogida en la Sagrada Escritura. ¿Vale? Si yo digo, la palabra de Dios es solo la Escritura, no. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, sí, pero no es solo la Escritura la palabra de Dios. Parece un juego de palabras, pero no es tan complicado. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues para entender esto tenemos que partir de lo que se llama un concepto teológico, un concepto que se utiliza en la enseñanza de la Iglesia, que se llama la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha dicho, Dios se ha mostrado. Si uno habla, por tanto, utiliza palabras, ¿no? Pues cuando Dios habla, su decir, esa es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué habla Dios? ¿Para qué? Para que lo conozcamos, para que sepamos quién es. Y al mismo tiempo para revelar, decirnos su proyecto de amor para nosotros, sus hijos, ¿no? Sus criaturas. Dios, lo definimos en la Biblia también, ¿no? Es un Dios invisible, dice, ¿no? La Biblia, Jesús, a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo, ¿no? Lo ha dado a conocer. Dios está invisible, pero Dios no se ha quedado oculto. Dios se ha revelado. Dios ha salido, ¿no? De su estar oculto, por decirlo así, ¿no? Ser trascendente, ¿no? Infinito, pero no inalcanzable.
Y hay lo que llamamos eso la revelación. Hoy en día utilizamos todos los móviles, ¿no? Las cámaras, y ya hemos perdido los carretes antiguos, ¿se acuerdan, no? Cuando utilizábamos los carretes íbamos a revelarlos. ¿Cómo se llaman carretes? Sí. Y salía el negativo, y del negativo se revelaba lo oculto, ¿no? Lo que estaba ahí oculto, que es una imagen, una foto, por unas técnicas se revelaba y se daba a conocer, ¿no? Se desvelaba lo oculto. Pues este concepto se utiliza en teología para hablar de cómo Dios se ha dado a conocer. Nos ha mostrado su rostro y nos ha mostrado quién es Él y sobre todo su proyecto de amor, lo llamamos el proyecto de salvación para nosotros. Esa salvación significa que nosotros lleguemos a estar en comunión con Él, esa es la salvación, que estemos en comunión con Él. ¿Qué es lo que impide que estemos en comunión? El pecado nos separa de Dios, nos aparta, nos aleja. Por eso Dios nos salva del pecado, nos perdona, nos libera, para que mantengamos la comunión con Él. Entonces Dios se ha dado a conocer. Ha empezado a decirnos quién es Él. Y eso lo ha hecho progresivamente. Lo ha ido haciendo a lo largo de lo que llamamos la historia de la salvación, la historia de la revelación de Dios. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo Dios ha empezado a mostrarse? ¿Cómo Dios ha empezado a decirnos quién es Él? ¿Qué serían los primeros que Dios ha dicho de sí mismo? ¿Cómo Dios ha empezado a darse a conocer y a decirnos algo de quién es Él? En Adán y Eva, después el pueblo en el pueblo. ¿Antes de eso? Antes de Adán y Eva. Eso es. La reacción. De la nada, Dios, ¿no? Desde la fe, nosotros creemos que Dios ha creado el mundo. Si decimos creado, significa que Dios es el creador. Si hablamos de ciencia, de esto no se dice nada, del cosmos, ¿no? La ciencia nos puede ayudar a entender cómo es el origen. Nosotros vamos más allá de la ciencia, aceptando el discurso de la ciencia. Pero desde la fe decimos, detrás de ese origen de la naturaleza hay un Dios que es el creador. Y ya empezamos a conocerlo. ¿Sí? Dios se ha mostrado como el Dios de la vida, el origen de la vida, de la naturaleza, del ser humano. Adán y Eva somos todos del ser humano. Dios está diciéndose algo, Dios está mostrándose cuando uno ve a una persona. Ustedes me están viendo ahora mismo a mí y por mí uno puede conocer quién es Dios. No exactamente, gracias a Dios, ¿no? Porque sería un desastre de Dios. Pero puede decir, pues Dios ha dado la vida, ¿no? Esta maravilla, ¿no? De lo que es la naturaleza humana, ¿no? Que todos los organismos funcionen, aunque, como digo, estoy un poquito encacharrado con esto aquí. Y Dios es el creador, ¿no? Es el origen de la vida. Cuando uno ve la naturaleza, estamos en una casa franciscana, ¿qué puede brotar? Una alabanza a Dios, creador. Y por la naturaleza uno descubre ya a Dios. Bueno, Dios ha empezado a decir cosas de sí mismo. Ha empezado a desvelarse desde el momento que empezó el punto cero de la historia con la creación. Y lo descubrimos como un Dios creador. El pueblo de Israel así nos lo mostró en sus escritos. ¿Vale? Descubrió, ¿no? Con su fe a este Dios que es creador. Y así poco a poco Dios fue mostrándose. El Dios que elige a un pueblo, el Dios que promete, ¿no? Una bendición, el Dios que libera de la esclavitud. Dios se ha ido mostrando en la historia de Israel, ha ido interviniendo en lo que llamamos las acciones de Dios en la historia, y Dios ha ido hablando pues, por medio de sus profetas, sobre todo, ¿no? Aquellos que han sido mediadores, receptores, portadores de esa palabra. Entonces, cuando hablamos de palabra de Dios, ¿no? Para recuperar lo que estábamos diciendo, la palabra de Dios es este discurso de Dios que se hace en obras y en palabras. Dios se dice, se revela, actuando
y diciendo algo por medio de su mediador, el profeta, ¿no? Los hombres, mujeres, mediadores de la palabra. ¿Se entiende? Dios ha ido mostrándose poco a poco por etapas, ¿no? Acompañando la historia del pueblo de Israel. Tendríamos que hacer un recorrido por los principales momentos de la historia, ¿no? Viendo cómo son estos rasgos de Dios, ¿no? El Dios del éxodo, el liberador, el Dios de la misericordia, el Dios de la promesa de la tierra, ¿no? Sí, poco a poco, ¿no? Estos rasgos de Dios. Un Dios que, diciéndonos, pues se va mostrando, nos va guiando también con la ley para el pueblo de Israel y va también interviniendo en la historia. Interviniendo. ¿Cuándo Dios llega a decírnoslo todo? ¿Cuándo llega esa revelación a su culminación? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Todo lo anterior ha sido lo que se llama la preparación o una profecía, ¿no? Un camino profético, de anuncio, para llevarnos al culto, a Jesucristo. En ese mismo libro a los Hebreos que antes leíamos, ¿no? El capítulo 4, en ese mismo libro, al inicio, fijaros cómo comienza este libro. Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos, antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, después de haber hablado Dios muchas veces de distintos modos a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio de su Hijo. Literalmente dice el texto, nos ha hablado en el Hijo, ¿no? En Hijo, haciéndose Hijo, a quien Dios constituyó el heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que siendo el resplandor de su gloria, ¿no? El resplandor de la gloria del Padre, siendo imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y sigue esta introducción al libro, un prólogo muy solemne, que nos hace entender estas como dos grandes etapas. Dios se ha revelado preparando la palabra definitiva, hablando a Israel por medio de profetas, por medio de la historia de Israel, pero ahora nos ha hablado por medio de haciéndose palabra viva en el Hijo. ¿Os acordáis el texto cuando le pregunta el apóstol Felipe, ¿no? Le pregunta a Jesús, el Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta, ¿no? Nos estás hablando del Evangelio de Dios. Muéstranos al Padre. Y con eso nos basta lo que queremos conocer. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y aún no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo con vosotros y no me conocéis. Si me conocéis a mí, conoceréis al Padre. Quien me ve a mí, ha visto al Padre. Dios es invisible, dice también, ¿no? El prólogo de San Juan. Solamente, ¿no? Pues, lo conocemos gracias a pues esa revelación, esa palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de sí y de su proyecto de salvación, ¿dónde está plenamente? En el Hijo. Jesucristo es la plenitud de lo que Dios ha venido a decirnos. Quien quiera conocer a Dios, el camino perfecto, Jesucristo. ¿Despreciamos el tiempo de Israel, la revelación de No, nos sirve también de preparación, de camino, y por eso lo seguimos leyendo como cristianos en el Antiguo Testamento. ¿Es la plenitud? No. Es algo imperfecto, incompleto, tiene errores, hay inmoralidades en el Antiguo Testamento, desde Jesús. ¿Se entiende? Porque es la preparación, es algo que todavía es papilla. No es un buen puchero, ¿no? Con todo su amigo, que es Jesucristo. Pero necesitamos ese camino también de preparación porque ya Dios se está mostrando, proféticamente nos va llevando a Jesús. Y todo el Nuevo Testamento está también construido a partir de esa preparación, ¿no? Por eso es muy importante también conocer, saber del Antiguo Testamento, ¿no? Porque es la palabra que nos va llevando. Pero la plenitud es conocer
empaparnos de Jesús. El camino de la salvación es Jesucristo, ¿no? Nos dice la Iglesia. ¿Qué significa salvación? He dicho, estar en comunión con Dios, participar de la comunión con Dios, ¿no? Es alcanzar finalmente la condición divina, estar en comunión. Pues es Jesús, ¿no?, que nos lleva a Él. Yo soy el camino. Pues Jesucristo es, por tanto, la plenitud de la revelación. Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, eso es muy bien. Sí, Jesucristo es la palabra de Dios. Oiga, no me engañe usted, vamos a escucharlo, ¿no? Inicio de San Juan, prólogo de San Juan. Lo hemos escuchado seguro muchas veces, sobre todo en Navidad. Al principio ya existía, ¿qué cosa? La palabra, el logos. Al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. ¿Qué Dios? Padre. ¿Y quién era la palabra? No. Dios Padre es Dios y junto a Dios está el Hijo, llamado por San Juan la palabra, el logos en términos griegos. Al principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y esa palabra era Dios también. Ya al principio ella estaba allí junto a Dios y todo fue hecho también por ella, por la palabra. Todo fue hecho por ella. Sin ella no se hizo nada. Ya Jesús, el Hijo, más que Jesús el Hijo, porque no es el encarnado, el Logos, está en ese momento inicial, porque Jesús también es eterno, ¿no? Y hemos sido creados a imagen de Dios. Y esa imagen de Dios al final es también ¿quién? Jesús, el hombre perfecto. Y llevamos nosotros la huella de Jesús, ¿no? El hombre perfecto. En ella, en esa palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron soportar. Y luego sigue este bello himno que nos dice: y la palabra se hizo carne. La palabra ha venido a hacerse carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de resplandor. Ha venido la palabra a hablarnos, como sabemos, en nuestro lenguaje, como seres humanos. A Jesús se le ha podido escuchar en el idioma arameo hebreo, pero bueno, luego ya lo traducimos. Pero tiene sentimientos y nos dice cómo siente, cómo padece, cómo ha hablado, de qué nos ha hablado en nuestro lenguaje. Más prueba de amor no hay de Dios. ¿Se entiende? Dios no ha podido decirnos nada más pleno y nada más lleno de lo que quiere decirnos que haciéndose hombre, enviando a Jesús, que es la palabra. ¿Qué significa el logos, la palabra? Quien nos hace entender a Dios, ¿no? Nos hace comprender. Y cuando hay palabra, ¿qué hay también? Yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, incluso me están a veces respondiendo. Hay un diálogo. Dios no quiere quedarse oculto en el silencio, quiere dialogar. Que le escuchemos y le hablemos. Que saben entender. Esta es la palabra. ¿Tiene que decirnos Dios algo más después de Jesús? No. No esperen ustedes que venga, yo qué sé, un angelito del cielo a traernos un mensaje que se le ha olvidado a Dios. Está todo dicho en Jesús, ¿vale? La Iglesia nos dice, toda la revelación ha sido dicha. No hay más revelaciones, no hay más revelaciones. Puede haber privadas, algunos santos para cuestiones particulares, para ayudar en ese momento de la Iglesia a, bueno, pues algún mensaje, ¿no? Pero bueno, esta es otra cuestión distinta, lo llaman las revelaciones privadas, ¿no? Las apariciones. Pero Dios no va a decir nada nuevo y la Iglesia nos lo asegura, ¿no? Todo esto que estoy diciendo viene en un documento de Vaticano II que se llama la Dei Verbum, ¿no? De Palabra de Dios. Entonces, no hay que esperar nada nuevo, ¿vale? En Jesús está dicho todo. Quien me ve a mí ha visto al Padre. ¿Qué hace Jesús en vida cuando está predicando y enseñando a los apóstoles antes de que se vaya al cielo, ¿no? Una vez después de muerto, resucitado y subir al cielo? ¿Qué va haciendo en su vida a los apóstoles? Enseñándoles, ¿no? Predicando, sanando, curando. Y hay
varios momentos, y uno muy importante al final, ¿no? Justo antes de terminar. ¿Qué hace Jesús con los discípulos antes de subir al cielo? Le da la potestad, ¿no? ¿Para qué? Eso es. Para que ellos sigan el camino de él. Sigan predicando. Id al mundo entero, id y predicad lo que habéis escuchado. Predicad. Vosotros, yo paso ahora el testigo. ¿Vale? Dios se ha dicho todo ya en Jesús, en el tiempo de la preparación, y se ha dicho todo en Él, ¿no? Pero ahora comienza lo que se llama la transmisión, ¿no? La tradición. Jesús, que es la palabra de Dios, se transmite. Id y enseñad. Y lo hacen los apóstoles, los discípulos, ¿no? Hombres y mujeres, y la iglesia primitiva. ¿Se entiende, no? ¿Se inventan ellos algo nuevo? No. Lo que habéis escuchado de mí, lo que habéis visto y oído en mí, decidlo, predicadlo. Y la iglesia comienza a transmitir la palabra de Dios. Comienza a transmitir esa palabra que es ¿quién? Dios, que se ha revelado, y es su Hijo Jesús. Su vida, su enseñanza, su misterio, todo lo que él ha hecho. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hace la iglesia? Pues con su predicación, predicando el Evangelio, lo mismo que ha hecho Jesús, lo predica, pero también lo transmite con su vida. Jesús le da la potestad, le da el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús? Haréis obras mayores que yo. Sanaréis, pondréis las manos a los enfermos, expulsaréis demonios. Hay signos, hay milagros, hay vida de la iglesia. La celebración de la Eucaristía, la fracción del pan, ya es revivir, ¿no? El misterio pleno de nuestra salvación. La vida de la iglesia, ¿no? La palabra de la iglesia predicada y su vida caritativa, su vida litúrgica, su vida de comunidad, está transmitiendo al mundo la palabra de Dios, que Dios es creador, que Dios es salvador, que Dios es misericordioso, que Dios todo, ¿no? ¿Quién es Dios? Que Jesucristo es su Hijo y es la plenitud, ¿no? Que ha venido para hacerse alimento, para disfrutar, ¿no? Entregarnos al Padre. La iglesia es la que transmite esa palabra y ese rostro de Dios que está plenamente en Jesús. Para eso, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitó? El envío del Espíritu Santo. La iglesia lo hace por el Espíritu Santo. En esa vida de la iglesia, que eso se llama la tradición, eso se llama la tradición, significa en latín transmitir, entregar. Cristo entregó lo que yo he vivido, os he enseñado, lo que habéis visto en mí, predicad. Pues la iglesia lo sigue transmitiendo, conservando para que no se pierda, y lo sigue transmitiendo y lo sigue pues, enseñando, ¿no? Con la interpretación. Y cuando decimos iglesia es todo lo bautizado. Como abuela, como madre de familia, como catequista, como vocal de formación, como miembro de una parroquia, tú enseñas la palabra de Dios, tú predicas y el Espíritu te ha dado esa potestad, la tienes tú y Cristo te ha entregado ese testigo. Si no lo haces, pues se queda sin predicar. Ahora, tú no eres el único que forma la iglesia tiene un carisma que es el magisterio, ¿no? Que es quien nos ayuda a entender la palabra, a conservar la verdad, que no se manipule, a que no me invente yo el Evangelio, sino que yo vivo en la iglesia, en el seno de la iglesia, y predico la palabra. ¿Vale? ¿Veis que estamos hablando de palabra de Dios? Si os fijáis, todavía no habla de Dios en la Escritura. La palabra de Dios es el Dios que habla y Jesucristo, el Logos, la palabra que se encarnó. Y esa palabra es la que se predica. Pues llega un momento en la vida de la iglesia que, para que no se pierda esta revelación de Dios y la plenitud de Jesucristo, se transmite por escrito, ¿no? Se copia por escrito, por este carisma que se llama la inspiración. Y es cuando nacen los evangelios, las cartas, ¿no? Apocalipsis, etc. Y la iglesia recoge toda la tradición del Antiguo Testamento de Israel, ya esas escrituras que estaban, las reconoce como inspiradas, sabe que ahí también está el Dios de Jesús,
y las une, ¿no?, a su predicación y las va a unir a los textos del Nuevo Testamento. Entonces, y así se va formando la Biblia cristiana. Y hablamos de Sagrada Escritura, una escritura que es sagrada, que en ella, ¿qué se contiene? La palabra de Dios, que es Dios que ha mostrado su rostro y que ha hablado. Y en ella se contiene el rostro de Jesús, la vida de Jesús, la enseñanza, el misterio de la persona de Jesús, que es el Nuevo Testamento. ¿Vale? ¿Por qué es palabra de Dios? Por la inspiración, ¿no?, la asistencia del Espíritu Santo. Toda palabra está inspirada, ¿no?, decía el Timoteo. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿la Sagrada Escritura es la palabra de Dios? Sí, pero no solo. La palabra de Dios es Dios que habla y Jesucristo es la palabra de Dios. Pero en la Biblia yo me encuentro con Jesús. En la Biblia yo me encuentro al Dios que sigue hablándome a mí. En esta letra que parece muerta, pero por el Espíritu vuelve a llevarme a Dios. Y vuelvo a escuchar al Dios creador, al Dios que liberó al pueblo de Israel y me quiere liberar a mí, al Dios que lo guió alimentándolo por el desierto y me quiere guiar a mí por mi desierto, el Dios de Jesús que sana, que pone la mano, que te anuncia con parábolas el reino y te lo está diciendo a ti. Sigue Dios hablando cuando tú lees esta Sagrada Escritura. ¿Se entiende, no? Como ya, entonces, palabra de Dios, que es Dios revelándose en su rostro en Jesucristo y que ha sido recogido en la Sagrada Escritura, a la que podemos llamar también palabra de Dios, pero sabiendo esa diferencia, ¿no? Seguiríamos. Voy a leer la palabra de Dios, ¿vale? Muy bien, pero perfecto, ¿no? Porque pero sabiendo que voy a leer la palabra de Dios, me pongo ante, no una página, sino ante el Dios que voy a encontrar en él. El rostro de Jesús, ¿no? Es el mismo Jesús que está aquí. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bueno, avanzamos. Pasa tiempo rápido, ¿eh? Bueno, pues la Biblia es una biblioteca, ¿no? Una biblioteca. Son muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Cada uno tiene un género, cada uno tiene un modo de enseñarnos algo de Dios. A veces son oraciones muy bonitas con los salmos, de alabanza, de acción de gracia, de perdón, de súplica. Otras veces me narran historias, ¿no?, de la vida del pueblo, los evangelios, toda la enseñanza, la predicación de Jesús, su vida, las cartas de Pablo, cómo nace la iglesia, la fundación de comunidad. Cada uno tiene un género. Necesito ponerme ante esos libros, ¿no?, de la Biblia. ¿Saben cuántos son? 73, ¿vale? Para nosotros católicos, 73 libros, ¿no?, tenemos dentro de esta biblioteca que forman un solo libro, porque todos nos hablan de Dios y del Dios revelado en Jesús. Bueno, pues necesitamos nosotros también el Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo para que yo, todo esto que he dicho, lo llegue a alcanzar. Un ateo puede encontrar a Dios en la Sagrada Escritura. Puede, ¿no? Sí. Pero si no tiene fe y por definición ateo está cerrado a Dios, ¿puede leer la Sagrada Escritura? Sí, leerla, sí. ¿Puede encontrar y alcanzar a Dios? No. Puede que el Espíritu haga su obra en él, pero si por libertad está cerrado, no va a conectar, no va a descubrir a Dios. Necesito el Espíritu Santo y la fe con la que fue escrita la Biblia. Cuando me escribió San Mateo el Evangelio, lo escribió con una fe en Jesús. Y es la fe que quiere provocar en mí, alimentar, ¿no? Como que se engancha, ¿no?, su fe de la Iglesia que tiene San Mateo con la mía. Y por eso me ayuda a profundizar, a alimentarme. Necesito abrir el corazón a Jesús que me habla. Si estoy cerrado, si Dios puede hacer maravilla, el Espíritu sopla donde quiere y como quiere, pero la Biblia se interpreta con la fe y con el Espíritu Santo. Además de pues, la ciencia literaria, ¿no?, la ciencia histórica, ¿no?, para saber, ¿no?, pues, comprender, ¿no?, el tiempo histórico, el género literario, el modo de narrar, ¿no?, ¿vale? Pero necesitamos la fe, necesitamos el Espíritu Santo para que Jesús
en la palabra, en las escrituras, me muestre su rostro. Muy importante también. Por eso una buena oración con la Biblia comienza siempre con un disponerse al Espíritu Santo, un pedir al Espíritu que me ayude a orar, aunque sea el Evangelio de los 5 minutos de la mañana, que hace uno, de la tarde o de la noche. Eso se llama la lección divina, que es un poquito más larga, pero bueno, tú has inspirado las Escrituras, tú inspiraste a los autores para que Dios en la letra humana hablase. Pues abre mi mente, mi corazón, para que tú, Espíritu Santo, me hagas orar, no escuchar a Dios, que me exhorte, que me eduque, que me corrija, que me anime, ¿no? Lo que hemos dicho al inicio. ¿Y para qué se escribieron las Escrituras? ¿Vale? Para saber historia, para saber cómo se creó el mundo, ahí no habla de la creación, para saber, ¿no?, cómo se creó el ser humano, ¿no? Eso te lo dice la ciencia. Si el sol se mueve o es la Tierra la que se mueve, te lo va a decir la ciencia, ¿no? La Biblia te dice que el sol se mueve y está equivocada, ¿no? Y a Galileo Galilei le costó muchos sinsabores, porque él decía, pero si no, quien se mueve es el sol, pero como Josué paró el sol, pues si lo para, que se para. Porque como se ve, nosotros vemos que el sol se mueve y en aquel entonces, pues la CID, ¿no? Como no teníamos el avance que tenemos hoy. Yo no voy a la Biblia a aprender ciencia, ni voy a aprender ni siquiera historia, porque la Biblia está narrada con teología, con fe, con catequesis. Se crean relatos a modo de catequesis, pues partiendo de lo histórico, pero haciendo narraciones que, en cierta medida, también van enfocadas a transmitirte una fe, partiendo de la historia, ¿no? Pero no me ayudan a conocer la historia, pero no son libros de historia, no son crónicas de lo que pasó. Y por eso a veces relatos que no son, narran lo mismo y son distintos, ¿no? ¿Vale? Los ciegos eran todos los que se curaron o eran uno. Pues Mateo dice dos, ¿no? Y Marcos dice uno. ¿Qué quedamos? O curó a dos, curó a uno. Les da igual porque es que no quieren narrar derechos, porque quieren narrar cómo Jesús da la luz a los ojos, sana, cura, te hace salir de la ceguera. Mateo, pues, como buen judío, parte de que para que algo sea creíble tiene que ser transmitido por dos testigos, ¿no? Lo dice el Deuteronomio, entonces pone a los ciegos, ¿no? Porque pueden ser testigos y a Marco no le importa eso. Entonces, ¿quién nos miente? Esa no es la pregunta, ¿quién nos miente? Es que es una verdad de fe, que Jesús da luz, porque tú no vas a aprender historia, ¿no? Jesús hizo milagros, cierto, lo dice, ¿no? Lo corrobora la Biblia. Pero más allá de eso, el relato tiene una enseñanza, que es donde hay que ir. El Evangelio de San Juan nos ayuda mucho a entender esta finalidad. ¿Para qué se escribe entonces la Biblia? Uno de los finales del Evangelio tiene dos finales, el capítulo 20, un final, y el 21, que es otro capítulo, otro final. El 20, cuando termina, después de que el Señor se aparece, ¿no?, a los apóstoles, a María Magdalena, ¿no?, en el jardín, luego se aparecen, ¿no?, los discípulos, entrega el Espíritu, y dice el final: Jesús hizo en presencia de sus discípulos mucho más signos de los que han sido escritos en este libro. Podemos seguir escribiendo el Evangelio porque hizo muchas más cosas, se han escrito algunas. Por eso ni siquiera los Evangelios son una vida de Jesús. Hay muchas cosas que no sabemos, que se escaparon, pero lo esencial y lo que necesitamos conocer está. Hizo muchas cosas que no cabían en este libro. Todo esto ha sido escrito, ¿para qué? Y no lo dice. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Mesías y que Él es el Hijo de Dios. Para que creamos en Él, que es la palabra de Dios, el que nos revela al Padre y nos revela el proyecto que Él tiene de amor para nosotros. Si yo conozco a Jesús, voy a conocer a Dios y voy a descubrir que Dios me ama como hijo y me ha hecho hijo suyo y me quiere como hijo para que esté en comunión con Él. Y Jesús no ha venido para otra cosa que para eso. Pues para que creamos que Él es el Mesías, el que nos arranca de quien nos separa de Dios, que es el pecado, que Él es el Hijo de Dios que ha venido a que descubra que yo también soy hijo en Jesús, ¿no?, hijo en Él para que sea hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús que tenga
para que creyendo en Jesús vosotros tengáis Vida eterna. en Él vida eterna. Alcancéis la vida eterna, ¿no? Para eso sirve la Sagrada Escritura, porque en ella está esta palabra de Dios, que me hace conocer a Dios y alcanzar ese proyecto de salvación que es que tenga vida eterna en comunión. Para eso, uno no lee la Biblia para otra cosa. Te puede ayudar, ¿no?, a conocer algo de historia, del tiempo de la Iglesia, de Jesús, y nos sirve mucho de la época de Israel, ¿no?, de la historia de Israel. Pero son libros de fe, escritos para la fe, para que creamos en Dios y tengamos al final vida eterna. Es lo que se llama, la Biblia nos enseña la verdad para nuestra salvación, no la verdad para conocer historia. Decía San Agustín, Dios no quiere con la Biblia hacer matemáticos, hacer científicos, quiere llevarte al cielo, ¿no?, que decía otro santo, te quiere llevar al cielo, y para eso ha sido inspirado, ¿no?, la Biblia. Y aquí tú encuentras a Dios. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 40, el 55, lo que se llama el segundo Isaías, profeta del tiempo de Babilonia en el destierro, y dice en el 40, presenta el mensaje diciendo: Dios ha hablado, y la palabra de Dios es permanente, permanece para siempre. Dice: el hombre se seca como la hierba, no somos mortales, ¿no?, incluso a veces pues también, ¿no?, somos como decadentes, ¿no?, podemos marchitarnos, pero hay algo que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Y termina esa enseñanza de ese profeta diciendo en el capítulo 55: como baja del cielo la palabra, esta palabra que es permanente, ¿no?, que nada ni nadie la tumba, porque es Dios, la voz de Dios. Como baja del cielo esta palabra, pero como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve arriba, sino después de haber fecundado y dado fruto, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacío, sino que dará fruto. Esa palabra que los profetas llevaron al pueblo y dio fruto, porque era un pueblo que estaba muerto en el destierro, en Babilonia, y renació, ¿no? Nosotros como cristianos, hemos dicho Antiguo Testamento preparación, leamos la plenitud. Como baja del cielo la lluvia, así mi palabra no bajará de mí a la tierra sin haber dado primero fruto y volver a mí. ¿Quién es esa palabra que baja? Jesucristo, ¿no?, que ha venido, ha empapado la tierra de nuestro corazón, ¿no?, y la empapa para que lo escuchamos, y Jesús vuelve, ¿no?, y lleva con nosotros también el fruto, ¿no?, que damos. Pues esta es, ¿no?, esta palabra que es viva y es eficaz, ¿no?, es eficaz. Bueno, 5 minutos más. ¿Sí? No se puede. Cansado, sí, 5 minutos más, vale. Sigo para, bueno, tenía preparado una serie de características, ¿no?, así llama en plan de toque más espiritual, ¿no?, para descubrir cómo esta palabra, ¿no?, que hemos comprendido así de manera más teológica, ¿no?, que es una enseñanza sobre diferenciar, ¿no?, Sagrada Escritura, palabra de Dios, pero saberla comprender juntos y cómo tiene vida, ¿no? Podemos ir haciendo eco de esta palabra que hace, ¿no? ¿Cómo empezó todo según en la Biblia? ¿Cómo empezó esa creación que hemos dicho? ¿Cómo es posible que haya algo cuando no había creación? ¿Qué hace Dios? Con su palabra. ¿Cómo, ¿Qué se repite en ese relato del Génesis 1? Nada más que abrimos la Biblia, ¿qué hace el Génesis 1? Y dijo, Y dijo Dios. ¿Y qué dijo? hágase Sea la luz. Su palabra es la que lo hace. Que sea la luz, ¿no? Que sea, ¿no?, la oscuridad, ¿no? Que hágase, ¿no?, que crezca y se multiplique, ¿no?, los pastos verdes, los animales. Su palabra es creador. La palabra de Dios tiene fuerza para crear, para sacar cosas de la nada, para dar vida, ¿no? Es una palabra que siempre tiene fuerza para crear algo, para sacar algo nuevo. La palabra que siempre que digamos Dios es Jesús también, ¿vale? La palabra de su boca, esa palabra que estaba al principio, y por ella todo se hizo, dice San Juan. Isaías, este profeta que he dicho antes del destierro, en el tiempo de gran crisis, pues dice: Dios creó todo y ahora está creando cosas nuevas.
Dios siempre tiene poder para crear cosas nuevas. Dice, no lo que estáis viendo ya, no lo están brotando. Abriros, ¿no?, la esperanza. Dios está haciendo crecer un mundo nuevo, una historia nueva en vosotros, que lo veis, y así fue. Esta palabra que escuchamos siempre va a traernos vida, siempre va a crear, a producir vida en nosotros con la fuerza de su Espíritu Santo. Dice el Salmo que si Dios retira su Espíritu, ¿qué le pasa a la creación? Que bueno, sus obras mueren. Si nos quitase el Espíritu, moriríamos. Pues por su Espíritu esta palabra siempre trae vida a nosotros. Y sobre todo nos da la esperanza de que Dios pueda hacer siempre cosas nuevas, sacar cosas de cuando pensamos que es imposible. Por eso la oración con la palabra de Dios es una fuente de vida espiritual, es el alimento, porque siempre Dios va a llegar allí con esa espada de doble filo a lo más hondo de tu corazón, ¿no?, donde se disciernen tus pensamientos, donde están tus angustias, lo que te oprimen, tus proyectos, y si te pone ante Dios, Él va a crear siempre algo nuevo. Una palabra que siempre va a llevar al encuentro con Él. Dios habla a Israel y Jesús habla con su pueblo, con la gente, ¿no?, los apóstoles y su gente, para dialogar con Él, ¿no?, para que la gente descubra quién es Dios. Dios, hemos dicho, se revela para que conóceme, ¿no?, escúchame. Y Jesús hacía lo mismo. Jesús siempre trataba de conocer. Dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles también, está predicando la carta de los Romanos, dice San Pablo, capítulo 10, dice, ¿cómo van a conocer a Jesús si nadie predica, si nadie habla, ¿no?, si nadie predica la palabra? Pues predicando, enseñando, alguien puede conocer a Jesús, y si lo escucha y lo conoce, puede creer en Él, puede unirse a Él. La palabra nos lleva a conocer a Jesús. Es una palabra que llama, una palabra que siempre va a interpelarnos llamándonos. Samuel, Samuel, aquí estoy. Moisés, Moisés, aquí estoy. Abraham, Abraham, aquí estoy. Pedro, Pedro. Jesús llama a los discípulos, ¿no? Seguidme, venid detrás de mí. Siempre la palabra te va a poner en llamada, te va a pedir algo, ¿no?, Dios, y te va a enviar, te va a provocar. Por eso a veces cuando uno se pone ante el Señor, pues vas a salir trastocado porque te va a implicar, te va a decir algo, te va a llamar, Miguel Ángel, Miguel Ángel, y Dios está esperando, aquí estoy, ¿no?, ¿qué quieres? No, aquí estoy. La palabra siempre llama, la palabra te va a enviar. Esa palabra otras veces tiene la fuerza tan grande de sacarte del fango. Una palabra que te saca, ¿no? Lo llamamos la conversión, la palabra de misericordia, la palabra de sanación, la palabra de restauración. ¿Vale? Estamos en Cuaresma. Dios tiene una fuerza con su palabra de sacarte de ahí, de llevarte a Él, ¿no?, de devolverte, ¿no?, a donde te ha llevado el mal, el pecado. Una palabra que siempre, ¿no?, pues también en esas situaciones es una palabra que te trae salvación, ¿no?, salud sanadora, una palabra que te restaura, te anima, una palabra que te da fuerza. ¿Qué hace Jesús cuando camina por el mar? Vencer el mal. Son, en el mundo bíblico, es la fuerza del mal, las fuerzas caóticas, y Jesús las domina, camina, no se hunde, no se engulle, no lo engulle el mal, Él puede con él. Para el mundo de Israel, el mundo de Mesopotamia, Antiguo Oriente, las aguas son las aguas caóticas donde están los monstruos marinos, las fuerzas malignas, ¿vale?, en la mitología. Bueno, Jesús domina. ¿Qué le pasó a Pedro? Le dijo que yo también quiero caminar, oye, para chulito tú, chulito yo. ¿Y qué dijo Jesús con su palabra? Que le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Lo siguió. Y Pedro caminó también, como dice Mateo 14, el Evangelio. Dice que Jesús caminó, pero Mateo dice, también pudo. ¿Cómo pudo vencer al mal que no fuese engullido? Por la fuerza de la palabra de Jesús. Ven. Pedro, voy. ¿Pero qué pasó? Dice el texto. Cuando empezó a escuchar, dice, pero cuando se empezó a caminar y a escuchar todavía, ¿no?, el viento, el oleaje del mar,
puso más atención no a esa palabra de Ben, sino al ruido que es el mal, se hundió, ¿no? Jesús lo cogió de la mano, tiró para arriba y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si te he dicho, ven, mi palabra te mantiene, ¿por qué dudas? La palabra te mantiene. Es que esto puedo con esto, esto me supera. ¿A qué voy a afrontar a esto? ¿A qué a esta situación, esta enfermedad, este problema? Ven, camina, escúchame, estoy contigo, no temas. Y como empieza a escuchar, a poner más oído en los problemas, te hunde, ¿no? Ven, una palabra que da vida, que crea, pero también te sostiene en el mal, que es esperanza, ¿no? Y así podemos seguir, ya serían, seguir viendo estos matices, ¿no? Pero una palabra, ¿no?, que al final termino con esto, que es la palabra que resucita, ¿no? La palabra que dice Jesús: mis palabras tienen espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna, que dice Jesús. ¿Dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Cuando se empiezan a ir la gente, también vosotros queréis marchar, pero Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida que son vida eterna. ¿Qué vamos a escuchar más? Son palabras de espíritu y vida. Y esas palabras resucitan. Lázaro, sal fuera. Sal. Y tiene el poder, ¿no?, de dar esta vida. Cuando uno piensa que pues, ya 4 días oliendo mal y ya un tremenda, ¿no? El texto muy bonito, ¿no? Ezequiel 37, Ezequiel, ¿no?, huesos secos. Y viene, ¿no?, Dios le dice al profeta Ezequiel: profetiza, ¿no?, a estos huesos. Pide al Espíritu que venga. Entonces, Ezequiel empieza a profetizar y esos huesos se unen, ¿no? Comienzan otra vez, ¿no?, a tener vida, que representan al pueblo de Israel en Babilonia, ¿no? Es una imagen metafórica del pueblo que comienza otra vez a tener vida. Es una palabra que es vida. Bueno, pues hasta aquí, para mí, pues no podía seguir, ya he abusado demasiado. Bueno, pues nada, espero que al menos estos matices, ¿no? Perdón, no termino, pero estoy pensando en un texto de resurrección, y lo que había pensado. ¿Por qué la palabra nos mantiene en Jesús resucitado, nos tiene esta vida? ¿Qué texto del Evangelio podemos pensar para descubrir que una palabra enciende en tu interior el fuego de la resurrección? Enciende en tu interior la presencia de Jesús vivo. ¿Qué texto del Evangelio? ¿Qué pasaje? Emaús. Ha fracasado todo, se van cabizbajo. ¿Y qué empieza a hacer Jesús resucitado con su palabra de resucitado? Hablarle, ¿no? Qué torpe y necio soy para comprender las Escrituras. Y empezando por Moisés, siguiendo con los profetas, Jesús le fue hablando de él, ¿no? De su pasión, muerte, resurrección. Y empezó a encenderles en él, ¿no? Quédate con nosotros, no te vayas, ¿no? Jesús parte el pan y desaparece, pues ya lo han visto vivo. Y dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? ¿No ardía? Pues ese Jesús que habla, especialmente nos habla con su evangelio, con su palabra. Bueno, escuchemos a Jesús. Todo esto es para al final, pues escuchar a Jesús, que es la palabra que nos revela a Dios y que nos lo hace descubrir y resucitar, ¿no? Y enciende ese arde el corazón, ¿no?, cuando uno escucha a Jesús. Bueno, pues nada, espero que haya servido un poquito también para animarnos a seguir enamorados de la palabra de Dios, ¿no?, que es fuente de espiritualidad, es viva y es eficaz y es tal, ¿vale? Bueno, nada, muchas gracias por la atención. Mucho leer las notas, las introducciones, es verdad que a veces interpretar es difícil, pero cuando uno se va formando poco a poco, ¿no? También tenemos la fe de la Iglesia, quien nos ayuda a comprender la palabra, ¿no? Pero siempre uno se pone ante la palabra, sobre todo los evangelios, y siempre Dios habla, ¿no? Los salmos, que son bonitos, ¿no? Bueno, mucho ánimo a seguir leyendo y orando la palabra, orando la sabiduría. Nada, que queríamos tener
Lo típico de la hermandad de un marido, ¿no? Que no tenga de recuerdo. De la Virgen María es muy apropiado, sí, sí, muy bien. Como recuerda y como... Enamorarse de la Virgen María también. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la... Pues nada, terminamos con una Ave María ella, ¿no? Porque ella que es la madre de la palabra, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra, que nos ayuda a decir ese fía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.